Bien, ya tenemos grabación activa. Darle la bienvenida a esta semana 2, para que todos estemos bien empapados y podamos desarrollar una clase pues bastante ordenada y productiva. El proceso va a ser el siguiente. Yo voy a estar proyectando el material que corresponde a esta semana para los que tengan deseos de participar, que de hecho los animo a que participen. Simplemente pues levantamos la mano ahí generalmente en esta plataforma, bien sea que estén utilizando una computadora, un celular o una tablet, van a ver que tiene una pequeña, llamémosla así, imagen, ¿verdad? O botoncito, que es una manita. Simplemente pues presionarían ahí la manita para yo concederles el espacio de participación. Cuando hablo de participación, hacemos referencia no solamente a que puedan aportar experiencias o algún detalle relevante que se relacione con el tema que estamos viendo, sino también a consultas que haya sobre la materia. En todo caso, tanto el material que vemos en pantalla como la grabación de la clase, pues van a estar disponibles a lo largo de todo el programa técnico, ¿verdad? Es decir, que cuando estemos, por ejemplo, en el módulo 3 y ustedes dicen, mira, yo quiero repasar algo de lo que vimos en el módulo 1, perfectamente van a poder regresar, por así decirlo, y consultar todo el material de los 6 módulos, obviamente, pues cuando estemos en el módulo 6. Importante recalcar que el material de cada semana se publica cada semana. De manera que ustedes ahorita pues van a poder observar únicamente el material de la clase pasada y el material de hoy. No así de la semana 3 y 4, sino que eso van a poder verlo pues obviamente cuando lleguemos a ese momento, eh, por un tema, ¿verdad? Obviamente de orden. Cosillas importantes que rápidamente voy a recordarles. La clase, ¿verdad? Siempre va a tener como cierre un examen. El examen es en línea. El examen siempre va a ser pues bastante corto. A lo mucho son 15 preguntas, a lo mucho. Hay exámenes un poquito más cortos. De hecho, casi que se le pueden llamar más que todo quizzes, precisamente por el tamaño. Todos son de selección única, siempre sobre la materia que se ve cada noche. No es acumulativo. Eh, Generalmente, ¿verdad? Los exámenes van a tener un peso en la nota de un 25%. La única excepción es este módulo 1, porque en la semana 1, la semana pasada, pues no hubo examen. Entonces vamos a tener que distribuir los 3 examencitos en el 100%, de manera que cada uno va a tener un peso de 33.33, pero ya en adelante, ¿verdad? Módulo 2 hasta el 6, todos los exámenes tienen peso de 25 por semana. El examen yo lo habilito más o menos a las 7:30 de la noche y ustedes van a poder elegir qué día de la semana lo completan. Hay algunos compañeros, ¿verdad?, que participan del en vivo que como tienen la materia fresquita, prefieren resolverlo de una vez cuando terminamos la clase en vivo. Otros de pronto dicen, no, yo prefiero, qué sé yo, mañana que tengo libre o tal vez el fin de semana o otro día de la semana resolverlo y no pasa nada. Pueden hacerlo así. Ahora, los exámenes como son por semana, se van a habilitar de jueves a jueves. Entonces, se abre hoy el examen y la fecha máxima para entregarlo sería el otro jueves a más tardar las 6 de la tarde. ¿Qué pasa con este particular del tiempo? Bueno, si alguien no logra resolverlo en ese plazo, no se le puede reponer, no se le va a ampliar el plazo bajo ninguna salvedad. Esto es como si estuviéramos en una clase presencial, ¿verdad? Y que más bien es hasta más flexible porque tenemos 7 días para resolverlo, pero en una clase presencial, pues uno los convoca un día, una hora, se sientan, hacen el examen y se retiran, pero aquí tenemos esa particularidad
de que el plazo es bastante extendido, como para que ustedes escojan el momento más oportuno para resolverlo. Ahora, ¿qué pasa? Que el día o el momento que ustedes elijan para hacer el examen, cuando entran a hacer el examen, empieza a correr un cronómetro porque tienen 3 horas para resolverlo, no más. Aspectos relevantes sobre este particular por una situación que nos ocurrió curiosamente la semana pasada con otro grupo. Hubo un muchacho, un estudiante, que se esperó hasta el último día, ¿verdad? Que estaba habilitado uno de los exámenes y no contempló el tema del tiempo. Aunque el examen cierra a las 6 de la tarde, ¿verdad? Este muchacho entró a hacerlo, por decirles algo, a las 5:50 de la tarde. Es decir, que en 10 minutos tenía que resolver el examen y no pudo hacerlo, ¿verdad? En 10 minutos. Entonces él vino, se hizo una queja, dijo que a él no se le concedieron las 3 horas que nosotros pues estamos indicando, ¿verdad? Que va a tener el estudiante, y se le hizo ver que nosotros no fallamos, el que falló fue él, porque esperó hasta el último minuto. Y si efectivamente son 3 horas, son 3 horas hasta que se venza, ¿verdad? El tiempo límite de entrega. Entonces, si él quería hacerlo en el último momento, él tenía que haber contemplado que para tener acceso a esas 3 horas debió haber empezado mínimo a las 3 de la tarde, no a las 5:50. Entonces, para que por favor, ojalá la recomendación es no dejemos el examen para el último día, para no andar en estas congojas, ¿verdad? Innecesarias. Entonces, no sé si queda clarito el asunto del plazo de tiempo del examen. Ok, gracias Ashley por confirmar por ahí. Los exámenes son bastante sencillos, pero sí es importante que haya una buena lectura de las preguntas. Ya por la experiencia que tenemos, hemos observado algunas situaciones donde el estudiante no lee bien la pregunta y pues lamentablemente eligen mal la respuesta. De pronto hayan preguntas por ahí que uno les cambia el nombre, perdón, una palabrita que era clave y no observaron esa diferencia de la pregunta y pues obviamente cometen errorcillos muy sin gracia. Entonces, por favor ahí tener un buen manejo de la temática. Además que es a cuaderno abierto, ¿verdad? Ustedes de los apuntes que toman de la clase le pueden tomar pantallazos a la presentación y fallar preguntas con tanta facilidad que tienen a la mano, verdaderamente es porque no leen bien. Entonces, por favor, ahí llamar a la reflexión a todos y a todas para que ojalá tomen esta recomendación y, por supuesto, tengan esas excelentes notas pues, que uno espera que logren a lo largo de cada módulo. Bien, veo que por el momento apenas tenemos a 9 personas conectadas. Este es un grupo bien grande, son 38 personas y aún así tenemos poquita gente. Pero bueno, recordemos que no es obligatoria la asistencia. Pero en todo caso, yo sí recomiendo, en la medida de sus posibilidades, que haya una participación, ojalá en el vivo, porque es más sencillo ahí aclarar dudas. Si no se pueden conectar al en vivo, pues las preguntas las tendrían que hacer a través del correo electrónico que yo facilité la semana pasada. Bien, este módulo 1 se llama Gestión Sanitaria Básica. La semana pasada recordemos pues que nos enfocamos en la inducción del programa, como tal no vimos materia, sino que fue ese proceso de guianza, de orientación acerca de cómo funciona esta modalidad virtual. Hoy vamos a cubrir la temática de limpieza y desinfección, siempre enfocada en temas de industria de dispositivos médicos, por supuesto. Empecemos por decir que la limpieza y la desinfección son dos procesos que son independientes, pero que uno puede afectar el otro si no se hacen correctamente. La limpieza, por ejemplo, es la remoción física de materia orgánica, llámese tierra, alimentos, etcétera,
que se encuentren en una superficie de un equipo o de un utensilio. Entonces, cuando yo quito o elimino ese tipo de materia, yo estoy haciendo limpieza. Mientras que la desinfección es un tratamiento que se le aplica a una superficie que ya fue limpia, con el objetivo de reducir los microorganismos patógenos que se encuentren presentes a un nivel seguro. Porque definitivamente hablar de una desinfección del 100% de microorganismos, eso es poco probable. De hecho, no sé si ustedes han observado cuando uno ve estos anuncios, ¿verdad?, de televisión de alguna marca de desinfectante, pero podrán ver que tanto en la publicidad como en el etiquetado de los productos, generalmente viene una frase como 99% menos bacterias. Ahí no se está hablando de un 100% porque, repito, es bastante difícil lograr esa remoción del 100%. Pero por lo menos la remoción de la que se logra a través de la desinfección hace que el nivel de microorganismos que quedan viviendo no sea insegura para la salud de las personas. Podemos decir entonces, bajo estas definiciones, que son dos procesos y en donde siempre debe darse primero la limpieza y después la desinfección. No se puede hacer al revés. ¿Qué es la FDA? Bueno, por sus siglas, ¿verdad? En el inglés es una agencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. ¿Y por qué estamos mencionando a esta agencia? Bueno, porque esta tiene mucha participación en todo lo que es la venta, consumo, distribución de productos médicos. Y no solamente productos médicos, sino también se involucra en la fabricación y distribución de tabaco, de alimentos, de medicina veterinaria, en grandes rasgos, inclusive hasta de cosméticos, ¿verdad? O productos de cuidado personal, o sea, todos esos elementos que van a estar en contacto con el ser humano o con los animales y que perfectamente pueden representar un riesgo a la salud. Entonces, esta agencia se involucra con todas las empresas que se dedican a este tipo de negocios porque ella busca proteger la salud pública, asegurando la seguridad, la eficacia, la calidad y la protección de los alimentos, vacunas, productos biológicos, dispositivos médicos, tanto para uso humano como veterinario. Es decir, si la FDA da el visto bueno de que el producto es seguro, se puede comercializar. Pero si la FDA considera que hay un nivel de riesgo, que hay algo que puede ocasionar o generar un daño a la salud, automáticamente, por así decirlo, cierra fronteras para que ese producto no pueda ser comercializado. De hecho, vale la pena mencionar que esta agencia, inclusive a través de su conocimiento, a través de sus equipos de trabajo, cuando determine que un producto que ya está en el mercado, de pronto con los meses o los años de comercialización, se empiezan a detectar efectos secundarios, que esto es muy común, inclusive ahí la FDA interviene y puede ordenar a que las empresas detengan la producción o detengan la comercialización de ese producto hasta que se resuelva, ¿verdad?, esa anomalía que de pronto pudo haberse presentado ya después, ¿verdad?, o con el tiempo. La FDA tiene un código de alimentos que, por ejemplo, se establece que las superficies que estén en contacto directo con alimentos potencialmente peligrosos a temperatura ambiente deben ser limpiadas por lo menos cada 4 horas. Y de pronto alguno me diga, profe, ¿por qué está hablando de comidas y estos dispositivos médicos? Bueno, resulta y sucede que la empresa, o más bien que los negocios o el comercio del alimento es igualmente riesgoso para la salud de las personas como lo es la empresa
de dispositivos médicos, ¿verdad? Ellas son, por así decirlo, como hermanas. Industria médica con industria alimentaria son como hermanas. Ambas son esenciales, son importantísimas para el ser humano, pero ambas precisamente podrían generar un impacto negativo sobre la población humana si no son cuidadosamente atendidas. Entonces es muy probable o muy común que nosotros en este módulo y en cualquier otro módulo del programa, cuando hablemos de lo que es la industria alimentaria, ustedes automáticamente me relacionen que así como se cuida esta industria, igualmente hay que cuidar la industria médica. Por ejemplo, los desinfectantes son utilizados para destruir organismos patógenos, como hace un rato lo decíamos, y cualquier superficie que esté en contacto con alimentos debe limpiarse exhaustivamente, ¿verdad? Antes de hacer el proceso de desinfección. Cuanto más también entonces todos los espacios donde haya una manipulación de dispositivos médicos. Entonces, ambas elementos deben ser cuidadosamente limpiados y desinfectados para garantizar la seguridad, ¿verdad?, del dispositivo médico, bien sea en alguna de las etapas de fabricación, como ya en la etapa final de entrega de un producto terminado. Aquí se menciona, ¿verdad? O sea, hace esta salvedad porque a veces tenemos compañeros o compañeras que tienen experiencia en industria médica y muchas veces se preguntan, qué raro, ¿por qué en esta empresa son tan exigentes? Uy, aquí qué cansado, aquí son demasiado estrictos. Bueno, es que no es que se sea estricto por gusto, es que hay inclusive un ente, ¿verdad?, internacional como la FDA, que es el que da el permiso para que un producto se pueda distribuir o no. Y a ninguna empresa de dispositivos médicos le sirve no tener la aprobación de la FDA, por el contrario, la requieren para poder negociar. Y para tenerla, pues tienen que evidenciar que hay procesos de limpieza y desinfección completamente aceptables y robustos para garantizar la seguridad, obviamente, del uso de estos mismos. ¿Cuáles factores pueden afectar la eficiencia de los procesos de limpieza? Bueno, por ejemplo, puede ser el tipo de suciedad a remover. No es lo mismo que estemos hablando de ir a limpiar un sanitario público, ¿verdad?, de un centro comercial, por ejemplo, a que digamos, bueno, vamos a limpiar la mesa de comedor de mi casa. Son lugares donde los niveles de suciedad son totalmente diferentes. Entonces, dependiendo de ese nivel de suciedad, así va a depender la eficiencia del proceso de limpieza que se haga. La calidad del agua que se utilice para hacer limpieza también puede afectar esa eficiencia. La temperatura del agua es otro factor. El tipo de detergente que se utilice, la velocidad o la fuerza en que se aplique, por ejemplo, un detergente o un desinfectante, el tiempo de contacto que se deje el detergente estar en contacto con superficie y la concentración del detergente. En industria médica, ¿verdad? No se dan esas situaciones que uno pues a veces encuentra en las casas, bastante común, en donde la típica ama de casa, ¿verdad?, que dice, bueno, vamos a rendir el detergente y le echamos un montón de agua, ¿verdad?, que es que para que nos rinda más, puede hacer que por un mal manejo de esa concentración del detergente terminemos por afectar el nivel de, llamémoslo así, de buen funcionamiento que tenga el detergente. Generalmente, aunque lo vamos a ver en un rato, los fabricantes de productos detergentes o desinfectantes, obviamente en la etiqueta, hacen las salvedades de cuál es la manera correcta y las cantidades idóneas para hacer mezclas, ¿verdad?, de estos productos al punto que ellos no vayan a perder sus propiedades.
Algunos aspectos claves de la limpieza, entonces, como lo acabamos de mencionar, a grandes rasgos, aquí viene un poquito más detallado. Dijimos entonces, tipo de suciedad a remover, va a depender de lo que observemos o de lo que esté presente en la superficie, así tiene que ser la elección de los medios físicos o químicos o una combinación de los mismos que se tenga que aplicar a la superficie para poder remover esa suciedad de forma efectiva. La calidad del agua, ¿verdad? Obviamente estamos hablando de que el agua debe estar libre de agentes patógenos, de metales tóxicos y de olores que sean detectables, porque esto podría afectar la efectividad de la limpieza. El tipo de detergente, tampoco aquí estamos hablando de ir a comprar el más barato, donde el chino, sin que nadie se me ofenda, ¿verdad? Esto es algo, digamos, como para ver el peso de este punto. Cuando hablamos de industria médica, no se puede poner en jaque, ¿verdad?, la calidad de los productos que se utilicen, porque aquí pues está en riesgo un tema de salud. Así que la calidad, el tipo de detergente debe ser muy bien elegido. Por supuesto, estamos también tomando en consideración que quien realice la limpieza debe tener una capacitación, ¿verdad?, idónea que le permita completar este proceso de forma correcta. La temperatura del agua se recomienda, ¿verdad?, que el agua caliente sea ojalá la que se utilice para procesos de limpieza, ya que es muy efectiva. No estamos hablando de unas temperaturas excesivas, porque tampoco esos excesos podría ser que sí, que nos eliminen una gran cantidad de microorganismos, pero que terminen dañando el equipo. Pero estamos hablando de una temperatura idónea para esto. Sin embargo, aunque lo vamos a ver en un rato también, aquí hay un dilema con el tema de la temperatura, porque estamos hablando de un consumo eléctrico. Entonces, en algunas empresas, pues a veces se ponen un poquillo ahí, digamos que incómodas con excesos de uso de agua caliente, porque esto obviamente eleva los costos de producción. Pero bueno, si es posible hacerlo, agua caliente, si no, pues agua temperatura ambiente. La velocidad o la fuerza con que se aplique, ¿verdad?, el agua sobre esa superficie que hay que limpiar, el tiempo en que esté en contacto ese detergente con la superficie. Aquí también el fabricante del detergente generalmente va a hacer las recomendaciones de cuál es el tiempo de pose, ¿verdad?, de estos detergentes para que haya un buen efecto. La concentración, también les decía hace un rato con el asunto de que no vamos a echarle agua ahí al ojo, al cálculo o a lo que nos parezca. Aquí hay que seguir las instrucciones del fabricante para que al final no terminemos, como dice el dicho popular, siendo más caro el caldo que los huevos, ¿verdad? Porque si hacemos una mala disolución del detergente, terminamos dañando sus propiedades y al final ni se limpió y más bien se desperdició el detergente porque pues afectamos precisamente esas propiedades del mismo al hacer una mala elección de cantidades, por ejemplo, de agua para diluirlo. ¿Qué se necesita para una limpieza y desinfección? Bueno, estos elementos que vemos en pantalla, se necesita el personal, agua, implementos y agentes. Hay agentes limpiadores y agentes desinfectantes. Las personas, obviamente, es ese equipo de trabajo a cargo de las labores de limpieza y desinfección que, como hace un rato mencionaba, deben estar capacitadas para hacer bien su trabajo. Y también deben estar motivados, porque una persona motivada hace con excelencia su trabajo. Una persona que carezca de motivación es altamente probable que cometa errores o que no atienda, ¿verdad?, con dedicación su trabajo, y esto podría poner en riesgo muchos procesos en empresa de dispositivos médicos.
El agua debe ser potable. Generalmente se recomienda hacer uso de esta a través de mangueras, ¿verdad? Para aplicarlo. Sin embargo, si no se cuenta con mangueras, se puede hacer uso de estañones o baldes plásticos que por supuesto deben estar limpios y que hay que mantener tapados para evitar que se ensucien o contaminen. Los implementos de limpieza, estamos hablando de mangueras, como ya lo decíamos, y también de cepillos, escobas, palas, ¿verdad? Y cualquier otro elemento similar que haga posible ese proceso de limpieza. Déjenme ver porque es que me apareció una alerta, no, de que alguien había levantado la mano, pero no tengo a nadie con mano levantada. Ahorita yo voy a abrir un espacio también por si alguien quiere participar, lo aprovechamos. Cuando hablamos de las mangueras, ¿verdad? Además de lo que ya mencioné, se recomienda que estas sean usadas con una pistola de hule. Preferiblemente hule, no metal. El metal, ¿verdad?, tiende a generar corrosión y esto obviamente contamina el agua. Y además que mientras no estén en uso, deben mantenerse enrolladas y colgadas. Nunca se pueden dejar en el piso, porque obviamente esto acarrea pues focos de contaminación y ahí pues eso no es lo que se quiere. Implementos de limpieza en general, bien sea cepillos, escobas o cualquier otro similar, deben tenerse, mientras no se utilicen, suspendidos en el aire, como se observa ahí en la imagen, o bien en una superficie que esté limpia. Y muy importante, ellos deben guardarse limpios y en buen estado. No es que se limpió y ahí todo sucia, la escoba o la pala, la vamos a guardar así, no, deben estar limpias. Hago también otra salvedad. De pronto por ahí algunos digan, qué raro, ¿para qué la profesora nos está hablando de limpieza? ¿Acaso yo trabajo en limpieza? Bueno, puede ser que aquí alguno sí lo haga y los que no lo hacen, no está de más conocer, ¿verdad?, estos pormenores, porque si el día de mañana tenemos la posibilidad de ser supervisores en el área de calidad, todos estos detalles el supervisor debe observarlos y donde encuentre fallas, pues obviamente tiene que involucrarse para hacer recomendaciones, mejoras o correcciones que podrían obviamente poner en riesgo, si no se atienden a tiempo, algún proceso. El otro elemento necesario para una limpieza son los agentes. Decíamos que hay dos tipos, los limpiadores, porque primero se limpia, y los agentes desinfectantes, que sería el proceso número 2. En los agentes limpiadores puedan ser compuestos alcalinos, compuestos ácidos, detergentes sintéticos o limpiadores solventes. Y en el caso de los agentes desinfectantes, que es para el segundo proceso, estaríamos hablando de vapor, de agua caliente o de compuestos químicos. Si hablamos de vapor, lo que mencionaba hace un momentito, ¿verdad?, o de agua caliente, esta es una forma muy efectiva y poco contaminante para lo que es la eliminación o la minimización de presencia de microorganismos patógenos. Pero tiene, ¿verdad?, la particularidad de que genera un consumo eléctrico bastante elevado y muchas veces las empresas más bien andan buscando maneras de hacer recortes en gastos, ¿verdad?, o consumos excesivos de algún elemento como podría ser la electricidad. Si no se quiere o no se puede usar agua caliente o vapor, pues la otra alternativa para desinfección es la química. Aquí estamos hablando pues del uso de sustancias que pueden realizar la misma labor. ¿Qué pasa con estas sustancias? Que su efectividad va a depender de la exposición, de la temperatura y de la concentración para que sean pues verdaderamente efectivas una vez que se apliquen.
Cuando hablamos de compuestos químicos precisamente para la desinfección, aquí estaríamos mencionando compuestos de cloro, de yodo, de amonio cuaternario y algunos otros. Por lo menos estos tres primeros son los más comunes. Y quisiera abrir un paréntesis porque es muy común que algunos de los estudiantes cuando vamos por esta parte pregunten, ¿y por qué no mencionó el alcohol? Bueno, si ustedes ven ahí en pantalla, voy a hacerlo un poquito más grande. Yo coloqué una pequeña nota. El alcohol isopropílico, ¿verdad? No es igual al alcohol etílico o al alcohol del 96, que es el que conocemos comúnmente hasta en las casas. Porque este tipo de alcohol, el de 96, tiene una base de etanol. Mientras que el alcohol que se utiliza para limpieza es de uso doméstico. El etílico desinfecta, por ejemplo, heridas en la piel, ¿verdad? Es bactericida, antiséptico y es un intermediario en reacciones químicas. Este compuesto, vamos a cubrirlo en semanas posteriores. Hoy no nos vamos a enfocar en el tema del alcohol, pero sí quería hacer esa salvedad porque, repito, algunos dicen, profe, ¿y el alcohol qué papel juega aquí? Bueno, eso lo veremos en próximas semanas. Pero es importante entonces que nos quede claro esto. No es lo mismo que agarremos alcohol etílico para limpiar una superficie, porque verdaderamente este tipo de alcohol es para más que todo curación de heridas. Lo que aplica para un proceso antiséptico en superficies sería más bien el alcohol isopropílico, que es diferente. Bien, vamos a ver estos tres compuestos que vemos ahí en pantalla. El cloro es un componente químico, ¿verdad?, de soluciones de hipoclorito y es comúnmente utilizado en servicios de alimentación, también obviamente en industria médica, obviamente bajo algunas instrucciones, salvedades, ¿verdad?, o excepciones. La eficacia del desinfectante a base de cloro se va a reducir en cuantos, o más bien dependiendo de la presencia de materia orgánica. Inclusive cuando ésta esté presente en pequeñas cantidades. Entonces los equipos y utensilios deben estar perfectamente limpios, sin residuos de detergente, antes de que pretendamos aplicar el cloro. ¿Verdad? Una superficie que esté sucia, una superficie que de pronto se le haya hecho una media limpieza y todavía se observe materia orgánica y se le aplique cloro, más bien lejos de desinfectar se contamina más el área. El cloro funciona mucho mejor cuando la temperatura del agua con la que se diluye, por ejemplo, está entre 75 y 120 grados Fahrenheit o bien 24 a 49 grados centígrados. Los yodóforos, por otro lado, son compuestos que contienen yodo y que son especialmente efectivos para eliminar bacterias patógenas presentes en la piel de las personas. Específicamente, ¿verdad?, se usa bastante en la parte médica cuando haya que hacer una desinfección particular de estos lugares, obviamente con el personal que ahí participa. Los desinfectantes que contienen yodo y que son utilizados comúnmente en los servicios de alimentación se conocen como yodóforos. Estos funcionan mejor en soluciones ácidas y a temperaturas de 75 grados Fahrenheit o mayores o bien 24 grados centígrados o mayores. Y también tenemos los compuestos de amonio cuaternario o bien llamados los QUATs. Estos son sales de amonio utilizados como desinfectantes en los servicios de alimentación. Los compuestos de amonio cuaternario son desinfectantes efectivos, pero no destruyen la diversidad de microorganismos que sí destruye el cloro y los yodóforos. O sea, es más potente cloro y yodóforos que los QUATs. Estos son agentes sanitizantes para uso en restaurantes, plantas procesadoras de alimentos, veterinarias, entre otros.
Este producto está diseñado para controlar el crecimiento de bacterias, hongos, algas, moho y no requiere enjuague. Son estables a altas temperaturas, son no corrosivos y no dejan residuos de sabor u olor cuando se utilizan en concentraciones apropiadas. Y vean que hemos mencionado un poquito el asunto de las concentraciones. Yo les dije hace un ratillo que los fabricantes, obviamente en etiqueta, van a hacer las salvedades, las recomendaciones y demás. Pero muchas veces, ¿verdad? Una manera de saber si se hizo una buena mezcla, ¿verdad? O disolución de el agente desinfectante es haciendo uso de las tiras verificadoras, como las que se ven en pantalla. Generalmente estas deberían de estar a la mano, ¿verdad? De los colaboradores a cargo de hacer estas mezclas, ya que ellas permiten verificar la potencia de la solución desinfectante. Obviamente, pues con un parámetro, llamémoslo así, de colores. El fabricante va a decir, bueno, si cuando usted tome la muestra, la tira presenta una coloración tal, significa que está bien. Si tiene una coloración diferente, ¿verdad? Puede hacer que esté todavía muy concentrado o más bien que se haya pasado el tema, se nos fue la mano, como decimos, y se daña el producto. Importante, si el producto desinfectante o la sustancia desinfectante más bien fue mal disuelta, no se recomienda intentar arreglarla porque no es como una receta, ¿verdad? De comida, que usted dice, mira, se me fue la sal, voy a echarle un poquito de azúcar, o se me fue mucho el azúcar, voy a echarle una pizca de sal para compensar. En este tema no se puede hacer eso. Si se hizo mal y la tira genera un mal nivel de concentración, la recomendación es eliminar esa mezcla y volver a empezar de cero. La concentración, ¿verdad?, del desinfectante en términos muy generales. La potencia de un desinfectante químico disminuye conforme va destruyendo bacterias y otros organismos. Obviamente, ¿verdad? Conforme él va a ir generando, ¿verdad?, su tarea, llamémoslo así, sobre la superficie contaminada, en la medida en que esté en contacto con microorganismos, en esa medida va a ir disminuyendo su nivel o su capacidad desinfectante. Que no nos pase que una vez escucha, mira, el cloro, yo lo dejo 24 horas para que mate todo. No, es que el cloro, como por ejemplo, una vez que cubre cierta cantidad de tiempo, ya el cloro deja de hacer efecto, porque su condición o sus propiedades llegan hasta un punto y ya después queda neutralizado, llamémoslo así. Por ejemplo, el cloro, ¿verdad? En temas de concentraciones se maneja entre 50 y 100 partes por millón, los quats en 200 partes por millón y el yodo en 12.5 partes por millón. Aquí tenemos un poquito más en detalle. Entonces, básicamente, y de acuerdo a la FDA, por eso lo mencionábamos al puro inicio para saber de qué estamos hablando, ella misma hace recomendaciones de que para que el cloro sea efectivo, al momento de hacer alguna disolución del mismo, o inclusive en caso de hacer la compra, pues tener las especificaciones de cuál es la concentración correcta. Está entre 25 a 100 partes por millón, como decía hace un momento. Yodóforos anda en 12.5 y cuaternario por encima de las 200 partes por millón. Repito, para que sean efectivas. Y obviamente, pues si el fabricante lo establece así, es porque han habido todo un proceso de estudio, de investigación, que permite dar esa garantía de que es la medida correcta y más efectiva para el proceso. Algunas recomendaciones sobre
el manejo de los agentes desinfectantes? Bueno, deben usarse de manera que no contaminen, como les decía hace un rato también, que no sea más caro el caldo que los huevos. De nada me sirve querer poner una concentración mayor a la recomendada creyendo que estoy haciéndole un favor a la empresa y más bien termine contaminando un área, poniendo en riesgo materia prima o personas. Deben estar aprobados por el Ministerio de Salud, o sea, no se pueden ir a comprar ahí a cualquier tiendita de la esquina. Deben almacenarse en un lugar específico fuera del área de proceso. ¿Por qué fuera? Porque si hubiera un derrame o un accidente con ese tipo de sustancias, no debería de ponerse en riesgo un proceso de fabricación, de embalaje, ¿verdad? De un producto médico. Entonces, generalmente las áreas que son asignadas para almacenar los desinfectantes generalmente deben estar alejadas de las áreas operativas. Deben estar rotulados todos los agentes, que no pase como esas típicas historias que uno escucha donde la abuelita agarró una botella de Sprite y para reutilizarla ahí echó el cloro o echó el desinfectante y por allá apareció un nieto que donde nada más vio la etiqueta de que decía Sprite, agarró y se echó un trago y era cloro. Y ahí corra para el hospital. Aquí no puede pasar jamás esto en industria médica, todo tiene que estar rotulado. No se trata de adivinar, ni tampoco que uno vea cosas como de que hay que quitarle la tapa y olerlo para tratar de adivinar qué es lo que contiene. No tiene que estar bien rotuladito. Obviamente debe estar almacenado en recipientes específicos y aptos para contener este tipo de sustancias. No podemos pretender reutilizar algún recipiente que de pronto esté contaminado o que su composición resulta que no era la idónea y empieza a haber una reacción química cuando ya el líquido o la sustancia está dentro. Y también deben utilizarse dependiendo de su función. Los productos que se utilicen, como hace un rato también decía, por ejemplo en un baño, no necesariamente son los mismos que yo pueda usar en una planta o en un cuarto limpio. Entonces, sí tiene que estar bien clarito qué sustancia se aplica para qué tipo de suciedad y también para qué tipo de lugar. Bien, voy a hacer un pequeño paréntesis. Me gustaría saber si alguien quisiera hacer algún aporte relacionado con lo que hemos visto hasta este momento o tiene alguna duda. También si hay alguien que de pronto tenga o quiera participar, pero tiene problemas con el micrófono o de pronto no puede hablar en este momento porque va en el bus, bueno, en fin, miles de casos que ya son muy comunes con la población que nosotros tenemos. Les recuerdo que la aplicación también tiene un área de chat donde ustedes pueden escribir y yo generalmente pues lo reviso y hago lectura de las consultas o los aportes. De hecho, por acá veo que hace un ratillo escribió un compañero, Nathan Alemán, que dice que no veía la pantalla, pero sí me confirmaron al inicio que sí se observaba. En el caso de Nathan, si aún persiste esta situación, lo que le recomiendo es que se salga de la reunión y vuelva a ingresar y que verifique que tenga una buena conexión a internet, porque podría ser alguna de esas situaciones las que le estén afectando para ver la presentación. Bien, vamos bien con la temática, muchachos y muchachas. ¿Alguien que me confirme? Ok, gracias a los compañeros ahí que levantaron dedito. Bien. Algunas precauciones que hay que tener con los agentes desinfectantes. Algunos agentes de limpieza y de desinfección pueden causar irritación de la piel, en los ojos o problemas respiratorios. Obviamente para este tipo de labores es común que a estos empleados se les facilite diferentes equipos de protección, tanto para área respiratoria, ojos, guantes, por ejemplo,
que son de carácter obligatorio precisamente para salvaguardarlos y librarlos de cualquier situación que afecte su salud. Ok, aquí el compañero Ronnie nos escribe y nos comparte por el chat que él, en la empresa donde él colabora, van a tener una auditoría de la FDA. Sí, esto es muy, muy común, ¿verdad? Que esta entidad se involucre activamente en todas las empresas de dispositivos médicos, como decía al principio, por el asunto de la magnitud, ¿verdad? Y el impacto que tienen estos productos en la población humana general. Bien, así que la manipulación, ¿verdad? De estos agentes de limpieza o desinfección debe hacerse generalmente con equipo de protección adecuado. Bien, ¿qué es lo que se limpia o qué es lo que vamos a limpiar y a desinfectar? Bueno, se pueden limpiar superficies que estén en contacto con las manos, llámese utensilios, herramientas, recipientes, también superficies que estén en contacto con productos finales durante el transporte, acondicionamiento, proceso o distribución del producto como tal. Se pueden entonces limpiar y desinfectar recipientes como cajas plásticas, baldes, pilas, mesas, camiones, carretas, entre otros. También, ¿qué podemos limpiar y desinfectar a nivel de planta? Las paredes, las ventanas, los pisos, desagües, servicios sanitarios y alrededores. Hay 5 pasos, ¿verdad?, para la limpieza y la desinfección. Estos 5 pasos son muy importantes, ellos deben seguirse en el orden que vemos en pantalla. Cuando hablamos del primer paso es limpieza en seco, seguido de preenjuague, luego aplicación del detergente, enjuague y desinfección. Vamos a ahondar en cada uno de estos pasos. La limpieza en seco, ¿verdad? Trata de recoger y de botar todos los restos de producto, de polvo o cualquier suciedad que generalmente es visible y que se encuentra en alguna superficie que necesita ser limpiada. Luego de retirar esos elementos de suciedad, se hace un preenjuague, o sea, se moja la superficie con agua potable. Luego se aplica un detergente con la ayuda de algún utensilio de limpieza como una esponja o un cepillo. Luego de esto se enjuaga otra vez con agua potable con el fin de eliminar el detergente que se aplicó en el paso anterior. El detergente tiene que ser eliminado por completo, no puede quedar, ¿verdad?, el rastro de este, porque recordemos que el paso que sigue es desinfección y aquí vamos a utilizar sustancias químicas, de manera que si por un descuido no quitamos correctamente el detergente, al aplicar una sustancia química y podría generar una reacción, ¿verdad?, entre el detergente y el desinfectante, reacciones que podrían ser altamente contaminantes o por el contrario el desinfectante podría quedar neutralizado a causa del detergente. Entonces es importante, ¿verdad?, que eso quede bien, bien clarito ahí. Aquí hay algunos elementos, digamos que interesantes acerca de la desinfección en lugares específicos. Hace un rato decían, va a depender del lugar y de la cantidad de suciedad que haya. Servicios sanitarios, por ejemplo, se recomienda el uso de cloro al menos 1000 miligramos. En el caso de pisos y desagües, 500 miligramos. Techos y paredes, 200 miligramos y equipos, 100 miligramos. Estamos hablando aquí de las concentraciones. De manera que yo no puedo pretender hacer una mezcla de cloro y aplicar esa misma concentración a todo lugar parejo. No, hay que ver cuál lugar es y dependiendo del lugar, así la concentración. Obviamente tenemos que entender que cuando hablamos de limpieza y desinfección, digamos que limpiar áreas grandes podría
ser un poco más sencillo, pero no solamente las áreas grandes son las que se cubren en estos procesos, sino también cuando hablamos de piezas o de equipos. La recomendación muchas veces es desarmar los equipos por completo. Obviamente aquí están digamos que librados de este proceso equipos electrónicos que no se van a poner a uno a desarmarlos, pero para todo lo demás sí es importante hacer el proceso de desarmado para que la limpieza sea muy profunda y lo más efectiva posible. Otras recomendaciones relacionadas con estos procesos: nunca lavar el equipo o piezas, utensilios u otros objetos sobre el piso. Esto no se hace, porque aunque el piso creamos que está limpio, el piso siempre va a estar sucio de una u otra manera por el tema del tránsito de las personas. Los recipientes donde se prepara el detergente o los desinfectantes deben estar limpios. Los detergentes y desinfectantes deben aplicarse en las concentraciones adecuadas, esto lo hemos dicho hasta el cansancio. Y las superficies limpias no deben tocarse con las manos porque se contaminan nuevamente. Es decir, si yo ya limpié una superficie, olvídese de tocarla, dejémosla ahí quietica, porque en el momento en que tenga acceso a la piel humana, se considera que se contaminó y habría que repetir el proceso de limpieza y desinfección. También, después de realizar cualquier labor de limpieza o desinfección, se debe hacer una revisión detallada para verificar que todo quedó limpio, o sea, que no se nos quedó ningún rinconcito ni ninguna pieza sin pasar por este proceso. Aquí generalmente va a haber un equipo, ¿verdad?, a cargo de esta labor. La limpieza y la desinfección son actividades de mucha importancia y son una inversión para asegurar la calidad de los productos elaborados. La limpieza y la desinfección nunca pueden verse como un gasto, es una inversión porque los beneficios que otorga son muy grandes. Bien, el último tema que vamos a cubrir siempre relacionado con limpieza y desinfección es el almacenamiento. Antes mencionamos unos cuantos tips, pero vamos a ampliar este particular. Las intoxicaciones, ¿verdad?, que se presentan en las empresas causadas por productos químicos de limpieza y de desinfección son más comunes de lo que ustedes y yo nos imaginamos. También lo es, ¿verdad?, el hecho de tener que tirar mezclas de detergentes o desinfectantes que han caducado, o sea, que se han vencido y que no se han aprovechado debido a una mala organización de estos productos en el espacio de almacenamiento. Es más, vean, lo voy a poner en estos planos, no hay que ir ni a la empresa para entender este punto. Veámoslo desde la vista de la casa, del hogar, de nuestra alacena. ¿Cuántas veces, bueno, por lo menos yo levantaría la mano aquí, cuántas veces por un mal almacenamiento hemos terminado por encontrar alguna lata o alguna bolsita de alimento que está vencido? A mí, vieras que me pasa mucho con las galletas. Cuando me doy cuenta, voy a traer un paquetillo de galletas y está vencido. ¿Qué pasó ahí? Que la manera en que se almacenó no fue la idónea porque no se consumió a tiempo. Entonces, bajo ese escenario, imaginémonos lo que implicaría hacer un mal manejo o un mal almacenamiento de productos de limpieza y desinfección en una empresa y que por ese mal almacenamiento el producto se venza y haya que botarlo, eliminarlo. Y el producto no se puede echar simplemente por la alcantarilla o por el desagüe, porque algunas de estas sustancias son tan contaminantes que hay que darles un tratamiento y ahí sí se convierte en un gasto. El haber desperdiciado o no haber aprovechado un producto porque se venció, porque no se guardó correctamente y hay que tirarlo, tal vez pagar inclusive a una empresa que se especialice en este tipo de manejo de sustancias, ya ahí hay un gasto. Entonces,
se las trae el tema del almacenamiento, ¿verdad? En este tipo de sustancias o de productos. Datos curiosos sobre el almacenamiento. Aproximadamente un 20% del total de los accidentes laborales están relacionados con el mal almacenamiento de materiales. Esta cifra atribuye una gran importancia al trabajo de almacenar y manipular los materiales, haciendo notar la necesidad de conocer la forma correcta de almacenarlos y o de apilarlos, ¿verdad? De poner uno encima del otro. Yo no puedo simplemente y sin criterio agarrar recipientes que contengan alguna sustancia desinfectante y ponerla una encima de la otra a como a mí me parezca. También debo consultar lo que el fabricante recomienda hasta en temas de almacenamiento. De hecho, vamos a ver algunas de esas recomendaciones que debemos de contemplar en este particular. Primero, intentar recurrir siempre a químicos lo más inocuos posibles. Es decir, que sean lo más seguros posibles, que sean menos contaminantes. Importante, si no fuera posible tener acceso a este tipo de químicos, fijo la empresa debe tener medidas de seguridad documentadas que puedan guiar a quienes manipulan estas sustancias acerca de qué hacer en caso de un derrame, qué hacer para evitar un accidente. También debe haber una correcta ventilación y protección de este tipo de productos frente al calor, frente a la luz del sol, frente a la humedad, porque estas variaciones pueden dañar las propiedades del producto. Podría ser que ese daño a las propiedades inclusive represente, por ejemplo, una expansión del contenedor y que genere una ruptura en el contenedor donde están las sustancias. Podría inclusive hasta ser algo explosivo. También garantizar que los recipientes siempre estén bien cerrados para evitar derrames y contacto con trabajadores. Disponer de una zona específicamente establecida para el almacenamiento, lo que hace un rato también mencionábamos. Que es muy importante que estas áreas donde se almacenan sean fáciles de limpiar, fáciles de encontrar cada uno de los productos, que no tengamos que andar ahí revolcando y moviendo cuanto galón, cuanto dispensador haya para tener acceso a uno en particular, sino que tiene que haber una fácil movilización dentro del área para acceder a estos. Como también se mencionó en su momento, deben estar etiquetados o señalizados para que haya una fácil identificación del mismo. Inclusive debe estar en buenas condiciones la etiqueta, ¿verdad? Donde vengan recomendaciones, donde vengan precauciones, entre otros. Aclarar las incompatibilidades que haya entre los productos químicos. ¿Verdad? Obviamente en la ficha de seguridad que trae el envase, muy probablemente nos dirá, y si no lo dice, hay que investigar. Mire, este producto no puede estar en contacto con este otro, o este producto, en caso de que tenga contacto con tal situación, haga esto y esto. O sea, toda esa información debe estar a mano, debe respetarse. Ya les digo, no es lo mismo, pues, ordenar, qué sé yo, una zapatera, ¿verdad? A estar pensando en ordenar productos y sustancias químicas. Es totalmente diferente y debe haber un sentido de responsabilidad y de cuidado muy bien definido en quienes participen de estos procesos. También equipar a los trabajadores con los correctos equipos de protección individual para evitar irritaciones o intoxicaciones. Para evitar derrames, disponer de bandejas o cubetas de retención de un material compatible con los productos de limpieza.
En el caso de que se produzcan vertidos en el uso, o sea, que se desprenda o que haya lo que uno dice un reguero, ¿verdad? De estos productos químicos, es importante también disponer de materiales de absorción compatibles con su peligrosidad. No es que le vamos a pasar un trapo a cualquier cosa que se derramó. Hay productos esenciales que permiten recoger o retirar ese derrame de forma segura. Utilizar primero los productos más antiguos del almacén y hasta que se agoten, pues empezar a utilizar los más recientes, por lo que antes hablábamos, que no haya, ¿verdad?, un desperdicio o que tengamos productos vencidos ahí guardados. Eliminar los recipientes vacíos, gestionando adecuadamente aquellos que necesitan un tratamiento especial, tal vez por su alto nivel de contaminación. Y obviamente eliminar correctamente los materiales absorbentes impregnados con químicos después de un derrame. Tampoco es que se van a echar a la basura, a un basurero regular. También tiene que haber un lugar específico para esto. Otras recomendaciones en temas de almacenamiento: el piso debe ser resistente y apropiado para el peso a almacenar. No es que en alguna tablita ahí un pedazo de plástico cualquiera vamos a empezar a sobrecargar el área con un montón de galones. Tiene que haber una estructura física idónea para esto. Debe estar rotulado y etiquetado, ya lo dijimos. Debe ser de fácil acceso a las diferentes clases de materiales sin que represente un riesgo el retirar o mover uno de ellos. Respetar las recomendaciones de almacenamiento del fabricante, no solamente de temperatura, como hace un rato lo mencionaba, también el fabricante puede hacer que recomiende el distanciamiento que debe respetarse entre un recipiente y otro. El movimiento, ¿verdad? Hay algunas sustancias que literalmente deben estar al menor movimiento posible para que no generen una reacción química. El material apilado debe estar bien asegurado para que no haya un derrumbe, por ejemplo, por vibraciones, con mucha más razón aquí en Costa Rica, ¿verdad? Que esto a veces parece una hamaca de tanto temblor. Entonces, bajo esa particularidad que tiene nuestra geografía, pues deben haber muchas medidas de seguridad frente a la apilación o almacenamiento de productos y sustancias de limpieza y desinfección. En la medida de lo posible, las tarimas se deben almacenar en estanterías, con lo que se evite cargarlas directamente una encima de las otras. A veces, ver al ponerlo directo podría hacer que deforme el aspecto del recipiente. Así que lo ideal es mejor usar tarimas y estas tarimas ponerlas sobre las estanterías. Algunos riesgos en almacenes que podría dañar las mercancías. Si no hay un buen almacenamiento y se presenta, ¿verdad?, un riesgo o un accidente, pueden darse, por ejemplo, riesgos de incendio, de inundación, cortes eléctricos, deterioros por incorrecta manipulación o por una mala gestión del stock. El stock hablamos de inventario, ¿verdad? Entonces, si se presentaran alguno de estos riesgos, probablemente puede darse un daño a las mercancías. Específicamente aquí estamos enfocándonos en sustancias o productos de limpieza y desinfección. Entonces, hay un incendio, cuidado, porque aquí obviamente es altamente probable que las sustancias químicas que se usaban para limpiar y desinfectar puedan, ¿verdad?, ser dañadas por el incendio, por una inundación o por alguno de estos otros elementos ya mencionados. Y para terminar hoy, pues aquí les quiero compartir una noticia, ¿verdad?, aquí de Costa Rica, que nos deja todavía más claro la importancia del almacenamiento. Y aquí le vamos a poner todavía mayor peso si lo pensamos en sustancias químicas.
Este caso muy probablemente todos lo recordaremos y si no, pasó en junio del 2012 en esta cadena de supermercados mayorista PriceMart, en donde se dio un accidente con una mujer de 60 años, precisamente mientras esta clienta se movilizaba dentro del local. Una de las tarimas donde estaban contenidas, ¿verdad? Las mercaderías, que los que han tenido la oportunidad de ir a PriceMart sabrán que las tarimas son bastante altas. Una de estos productos que están almacenados cayó y le cayó encima a la señora, generándole heridas, ¿verdad? En la cabeza. Obviamente todo esto desembocó alertas, denuncias, demandas millonarias, por cierto, precisamente porque esto es una responsabilidad de los negocios. Y si un cliente obviamente sufre el más mínimo percance a causa de la falta de aseguramiento de almacén, pues obviamente hay una respuesta legal que se va a manifestar tarde o temprano. En PriceMart, ¿verdad? No ha sido el único, digamos que, negocio que se ha visto afectado por esto. Ahí mismo en la noticia, yo no la voy a leer toda, ustedes la van a poder leer, estoy haciéndoles un resumen. Eh, También se menciona, ¿verdad? Que a raíz de esto, por ejemplo, Mega Super también es uno de los locales que en el 2004 también se vio involucrado en una situación similar. Y esto obviamente genera la necesidad de que las empresas, indiferentemente de lo que tengan, eh, digamos, en venta, tengan protocolos de seguridad, tanto para almacenar como para qué hacer si ocurre un accidente, ¿verdad? Aquí no hay que adivinar, no hay que inventar. Si ocurre un accidente, debería haber un protocolo conocido por todos los colaboradores para poder actuar de forma rápida y efectiva si esto se presenta. Dios guarde, ¿verdad? Y Dios no lo permita verse uno involucrado en una situación donde haya un derrame de un químico, ¿verdad? Aunque sé que hay algunas personas que han vivido esta amarga experiencia, pero definitivamente, como se vio inclusive en una nota anterior, la mayoría de los accidentes son por mal almacenamiento de los productos. Así que desde el punto de vista de colaboradores en limpieza, asumir con mucha responsabilidad esta labor. Desde el punto de vista de si estamos siendo pues operarios o tal vez ya pertenecemos a un área de calidad, siempre estar muy alerta de estos pequeños, grandes detalles que podrían ser claves, ¿verdad? Para un negocio, para que no se ponga en riesgo su imagen, no se ponga en riesgo la vida, la salud de las personas que son obviamente tan importantes. Bien, preguntas, muchachos y muchachas, o aportes que quieran hacer. Profesora, esta semana no va Adelante. a dejar salir, ¿verdad? ¿Cómo, perdón? Los exámenes, los exámenes van a ser hasta el final del módulo, ¿verdad? No, señor. Hoy hay examen. No, Todas las hay semanas, examen. sí, todas las semanas va a haber examen, todas. La única Ok, semana que fue exenta de examen fue la semana pasada porque ustedes pues estaban nuevitos, ok. solamente eso. Ya en adelante, todos los módulos siempre va a haber un examen por semana. Y a final del módulo uno grande, ¿no? ¿O No, no? no, no son No. acumulativos, solamente evaluamos la materia vista por semana. La llevamos como al Ok, día. Ujú. ok, está. Solo era eso entonces. Bueno, con Todo mucho claro por gusto. mí, por parte mía. Gracias, compañero, por la salvedad. Ahí también gracias a las compañeras que estaban escribiendo en el chat indicando que estaba claro. Excelente, gracias. Cuando tengan que retirarse, recordemos, ¿verdad? No hace falta que ni me pidan permiso, ni tengan que justificar. Nosotros ya entendemos la dinámica de nuestra población estudiantil, que muchos de ellos pues tienen que entrar a trabajar, etcétera. Así que si se tienen que retirar, simplemente se retiran
Eso sí, bajo la salvedad de que por favor vean la grabación de la clase, tal vez por ahí en el minuto que se perdieron en adelante, o si quieren hacer la revisión completa de la clase, pues obviamente también en buena hora. El examen, muchachos y muchachas, va a quedar de una vez disponible. Voy a salirme de esta pantalla para que vayan viendo la dinámica de la plataforma. Esa es la presentación que ustedes también la pudieron observar y la pueden revisar. Quiero que vean que abajo, perdonen, voy a hacerlo un poquito más pequeño para que se aprecie mejor. Esta es la plataforma. Hagamos una rápida chequeo. Aquí tenemos semana 1 con la presentación de la semana pasada y el video grabado de la clase. Luego tenemos la semana 2 en la que nos encontramos hoy. Ahí está la presentación que acabo de proyectar. En unos minutos, cuando ya yo termine la grabación, a ustedes les va a aparecer aquí abajo la grabación de la clase. Quiero que observen que ahí tenemos un video donde sale un muchacho, ¿verdad? Yo necesito que todos y todas, cuando ya yo cierre la clase en vivo, necesito que todos le den play a ese video, ¿verdad? De forma individual y que lo vean de inicio a fin. Ojalá tomen nota. Porque, bueno, aparte de que este videíto nos permite tener como mayor referencia de lo que vimos hoy, es un video de la actividad de limpieza y desinfección que se hace en una empresa y es una actividad real, no es una ficticia, es algo real. Dentro de la información que ustedes van a ver en ese video, yo extraje unas preguntas que se van a ver en el examen. De hecho, si ven en pantalla, abajito del video, aparece esta línea que dice examen. Ahora, ustedes en este momento no pueden entrar al examen porque si observan en la parte de abajo, dice, aquí que lo estoy subrayando, dice abre el jueves 13, o sea hoy, pero a las 7:30 y son las 7:14. Entonces, hasta las 7:30 se va a abrir el examen, o sea, ustedes van a poder visualizar el examen. Y dice que cierra el próximo jueves a las 6 de la tarde. Como lo dije al inicio, ustedes van a escoger qué día de esa semana van a hacer el examen y cuando determinen en qué momento lo hacen, tienen 3 horas para hacerlo. ¿Qué pasa si en esas 3 horas alguien dice, profe, yo no pude completarlo? Pues lamentablemente las reglas son parejas para todos. La plataforma solamente va a tomar en cuenta las preguntas que ustedes hayan alcanzado a responder y las que no lograron terminar, pues obviamente se pierden esos puntos. Yo verdaderamente les digo por experiencia que como los exámenes son tan cortitos, sí da tiempo y de sobra. Pero si se dedican solamente a hacer el examen. Y aquí me encanta que todo quede grabado para que nadie diga yo no sabía, no me dijeron. Si alguien pretende ponerse a hacer el examen, pero tener también, qué sé yo, la novela, o ponerse a cocinar, o irse a hacer un mandadito, chiquillos, chiquillas, ahí bajo esas circunstancias probablemente no les dé tiempo, porque cuando ustedes abren el examen, ahí empieza a correr el tiempo y no se puede detener, no se puede pausar, solamente tienen un intento para hacerlo. Así que por favor sepan escoger muy bien el día y el momento en que lo van a hacer. Ojalá que no tengan interrupciones y ojalá pues que no tengan ahí alguna presión, ¿verdad? De tareas personales por fuera, porque esto podría afectarles en el buen uso del tiempo. Estamos, no sé si queda clara esa instrucción. Van a ver el video, van a tomar nota del video. Y ya con la materia que vimos hoy, más la materia o los detalles que se ven en el video, ya ustedes van a estar en capacidad de responder correctamente el examen. No pretendan como, ay, voy a meterme el examen para darle una ojeadita. Si ustedes hacen eso, ya ahí cuenta como el intento, ¿verdad? Entonces, mucho cuidadillo con esa mala práctica.
De mi parte, muchachos y muchachas, si está todo claro, si no hay preguntas, estaríamos entonces finalizando la clase en este momento. Desearles una excelente noche. Dios mediante, nos estaríamos volviendo a ver la otra semana, el mismo día y probablemente a la misma hora. Yo generalmente les confirmo en el WhatsApp la hora. Ya ustedes saben cómo entrar, ya hoy tuvieron la experiencia. Si tuvieran alguna situación, algún inconveniente con la plataforma, que la clave, que el correo, por favor, escriban a la dirección que hace un rato compartí en el WhatsApp para asuntos de soporte técnico. Pero por lo demás, aquí es un asunto de responsabilidad, de compromiso y de que ustedes sepan que tienen pues esta obligación, que la lleven al día. Por favor, no se den el lujo de no hacer algún examen. Hay compañeros que dicen, ya tengo, me la voy a jugar, no voy a hacer un examen. Cuidado, ¿verdad? No se jueguen ese chancecillo. A veces por una ingraciada así no pasan. Así que cuando ustedes terminan el examen, la plataforma de una vez les va a decir qué nota obtuvieron. Así que ahí es inmediato que tengan el detalle. De mi parte, entonces, nuevamente, desearles una feliz noche y estamos en contacto, si Dios lo permite, de hoy en 8. Con mucho gusto, Ashley. Qué bueno que pudo ingresar. Ahí le respondí el correo que me mandó hace un rato. Hasta luego a todos. Chao.